Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Mi vida entrego a ti, me rindo todo a ti. Quiero edificar mi vida en ti, Señor. Y contigo siempre está, contigo siempre está. Entregate mi hogar. El tema que quiero compartir con ustedes, el tema se llama Dios no está en crisis. Dios no está en crisis. Qué importante es que vayamos también al Salmo, a los Salmos. Vayamos al libro de los Salmos, versículo 46. Capítulo 46. En el versículo 1, Dios no está en crisis. Qué tremendas situaciones vivimos ya en este mundo, ¿verdad? ¿Qué país, dígame, que no esté pasando por cosas terribles? Estaban las noticias como ahora en Estados Unidos la gente que simplemente tiene enojo contra hispanos, simplemente le puede hablar a las autoridades y les dice, aquí hay uno, vengan por él. Exactamente como dice la escritura, que se iban a entregar unos a otros, ¿verdad? Bueno, aquí son los síntomas de esto. Y gente que ha sido denunciada por otros vecinos. Los vecinos pueden denunciar a alguien que no sea anglosajón, ¿verdad? Alguien que sea hispano. Inmediatamente van y entre que lo investigan y que buscan, pues ya lo asustaron. Ya lo metieron a la cárcel un buen rato, si es que sabrá Dios dónde se queda, ¿verdad? Y qué terrible también en Kenia, por ejemplo, ¿verdad? En ese país africano donde exactamente están los cristianos, están siendo masacrados, mis hermanos, de una manera muy brutal, muy terrible por los musulmanes, que es parte de los que dirigen esas redadas sangrientas contra los cristianos. Ahora el cristiano es el enemigo. Y fíjese que había escuchado eso, a lo mejor no, pero sí escuchamos la marcha fulana, si escuchamos que hubo una manifestación en contra de algo, de otras cosas, tantas cosas que son dignas algunas de que se marche, de que se manifieste la persona, otras lógicamente no son dignas, pero ahí están. Pero la gente escucha eso. Sí, yo vi una marcha en la Casa Blanca contra esto, contra aquello, en la marcha de esto, la marcha contra tantas cosas. Pero no habíamos escuchado sobre las muertes, una marcha en contra de las muertes de los cristianos en Nigeria. No la habíamos escuchado. Dice que van más de 7,000 muertos en lo que va de estos meses, porque ha sido una masacre increíble. Claro, no lo sabíamos. Inclusive un reportero, un entrevistador de shows, de esos de shows que salen ahí en Estados Unidos, ateo, y él dice, y lo nombraron porque él dijo, oigan, ¿y por qué no han dicho nada de los cristianos que están matando en Nigeria? No hay nada. Entonces él decía, si no hemos anunciado eso, ¿de qué sirve nuestro trabajo? Y bueno, qué terrible que exactamente un ateo tenga que levantar la voz para decir, oiga, bueno, no somos de la misma creencia, pero no es para que maten a los cristianos. O sea, en las iglesias llegan, bombardean la iglesia, matan a fuego a todos los que están adentro, en las casas. Es terrible, mis hermanos. El mundo está en crisis. Eso y muchas cosas más terribles que oímos. Pero déjeme decirle la buena noticia: Dios no está en crisis. Amén. Él no está en crisis. Este salmo, mis hermanos, 46, versículo 1 dice: Dios es nuestro. Fíjense, esa parte importante. Dios es nuestro amparo. O sea, Dios es mi amparo. Es mío. Él está para ayudarme,
para socorrerme. Es nuestro amparo y fortaleza. ¿Y qué más dice? Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y luego dice, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeré mal alguno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo. El mensaje central, ¿sí?, o se centra en la naturaleza de Dios como nuestro refugio y en cómo su carácter inmutable, escuchen, y esto es el que Él permanece firme, es que en su carácter y propósito y sus promesas a lo largo del tiempo son inmutables. Esta cualidad de Dios, mis hermanos, le otorga fiabilidad. Puedes confiar. Le otorga estabilidad, contrastando con el caos mundial, contrastando con el caos que puede estar en tu vida, en tu familia, y con la constante volatilidad del hombre y su entorno. No hay nada que sea estable en el hombre y en nuestro entorno, ¿verdad? Todo es cambiante. Todo, hoy lo que ya no fue ayer, hoy tampoco, mañana es otra cosa, y me dijeron ayer una cosa y ya me dicen otra cosa mañana, y es cambiante, todo es cambiante, todo lo que nos rodea y aún el corazón del hombre, ¿verdad? Recuerda la triste situación que está viviendo Veracruz, por ejemplo, Poza Rica, Veracruz y sus alrededores. Ellos lo que dicen a todos los que los entrevistan es que nunca había pasado algo semejante. Nunca. Sí había habido inundaciones, pero lo que pasó es nunca lo habíamos visto. Más de 3 metros subió el agua y fue increíble. Dices, en 3 metros, ¿dónde me escondo? No hay lugar. En mi casa menos. Bueno, se subía la gente a las azoteas, pero había veces que tenían que buscar otro lugar más alto. Pero ese es el constante vaivén y la fragilidad del hombre y todo su entorno. Es cambiante, mis hermanos. No cabe duda que el mundo está en crisis, ¿verdad? Ahora, los atributos claves de la inmutabilidad de Dios, mis hermanos. ¿Por qué podemos entonces confiar en nuestro Dios? ¿Podemos acaso poner nuestra esperanza en Él? Acuérdense que este salmo comienza: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es nuestro refugio, y cuando Dios nos invita a que podemos confiar, es porque es inmutable. No podemos confiar en algo que es cambiante, ¿de acuerdo? No podemos confiar en alguien que nos dicen, este es tu Dios, adóralo, no se mueve, pero no importa, tú adóralo. Claro que no. Nuestro Dios nos está diciendo que Él es inmutable, no es cambiante como el hombre. Ahora, hay una constante, sí, una constancia divina en esta clave, este atributo inmutable de Dios. Hebreos capítulo 13, en el verso 8 dice, hablando de la constancia divina: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo. O sea, no ha cambiado. Puedes entonces decirlo con toda la confianza y seguridad: Él es el mismo, no ha cambiado, Él es inmutable. Esto es, mis hermanos, la constancia de su divinidad. Y cuando Dios, el único Dios, porque todo lo demás son imitaciones, el único Dios dice: Él es el mismo, yo soy el mismo ayer, hoy y por siempre, segurísimo, mi querido amigo y hermano, puedes confiar en Él. Tu vida en caos, tu vida en crisis, la situación por la que tú te puedas encontrar, si te perturba también igual que a mí, todo lo que sucede en el mundo, las situaciones, y lo puedes ver como esa esperanza profética. ¿Recuerdas que dijo que el Señor regresaría, pero que iban a suceder muchas cosas?
como lo estábamos viendo aquí en el versículo 2 de este Salmo 46 que dice: por tanto, no temeremos, ¿sí?, aunque la tierra sea removida. Y empieza a decir todas las cosas terribles que pueden ocurrir. Jesucristo dijo: yo soy el mismo, ayer, hoy y por siempre. Puedes confiar en Él. Esto significa la inmutabilidad divina de nuestro Dios. Nadie es como Él, nadie. Así sea la persona más influyente o el país del primer mundo, el más rico, la persona más sabia, todos son cambiantes. Malaquías capítulo 3, en el versículo 6, mire lo que dice. Malaquías capítulo 3, verso 6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. No cambio. Dice inclusive: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Siempre será permanente, inmutable la divinidad de nuestro Dios. ¿Sí? Dice entonces Malaquías 3:6: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ahora, una de las características también del carácter divino de Dios es la inviabilidad, invariable. Él es invariable. Bueno, Dios no cambia en su justicia. Fíjense bien, Él no cambia en su misericordia, Él no cambia en su verdad, Él no cambia en su bondad. Ahora, cuando yo hablo los atributos de Dios, podemos darnos cuenta que nosotros completamente somos lo contrario a esos atributos, porque cambiamos. Hoy te amo, mañana te odio. ¿Sí? Hoy te ayudo, mañana te mando a volar. No te voy a ayudar en nada. Te lo dije, pero me arrepiento de habértelo dicho. ¿Sí? Así es el corazón del hombre. Pero Dios, mis hermanos, Él tiene un carácter invariable. Su carácter, su manifestación. Por lo tanto, mis hermanos, en su justicia, en su misericordia y en su verdad o bondad, no puede volverse menos veraz o menos bueno, porque Él ya lo es bueno y veraz. No puede disminuir su poder. No es como que se le está apagando el poder a Dios, está disminuyendo en su bondad. No, siempre ha sido, siempre es y siempre será. Ese es el carácter invariable de Dios. ¿En qué? En la justicia. Jamás vas a poder pensar: Dios es injusto, porque mira cómo le da a aquel y a mí no me da nada. Mira, a aquel está yendo bien y a mí me está yendo mal. Y mira por qué, y pensar que Dios es injusto. Tú conoces las injusticias hoy en día, ¿verdad? Son tremendas. Pero déjame decirte algo, mis hermanos. Dios no puede volverse menos veraz, ni menos bueno. Él siempre ha sido el que es. Y Santiago capítulo 1, en el verso 17, Santiago 1, versículo 17, dice: toda dádiva, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay ¿qué? Mudanza ni sombra de variación. Puedes confiar en Él. Por eso podemos decirlo como en el título que le pusimos: en Dios no hay crisis. Dios no está en crisis. Por eso este versículo: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual, allí está nuestra base, no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué puedes pensar cuando dice no hay sombra de variación? Es como una regla que siempre está a la misma medida, en el mismo nivel, no se mueve ni menos ni más. ¿Por qué? Porque Él es. No hay sombra de variación.
Ese es su carácter, ¿sí? Invariable. ¿Y esto a qué me lleva, mis hermanos? A que vivir, confiar en Dios, no estamos en crisis entonces. Cuando estamos en crisis y permitimos que las crisis, ¿sí?, nos invadan, es porque no estamos confiando en su carácter, en la personalidad de nuestro Dios. Dios tiene, mis hermanos, propósitos eternos, ¿verdad? ¿Están conmigo en eso? Dios tiene propósitos eternos. Bueno, Dios cumple sus propósitos y sus planes a pesar de las acciones humanas. Hay gente que dice, si Dios existiera, ¿por qué hay guerras? Si Dios existiera, ¿por qué hay gente pidiendo dinero en las calles? Si Dios existiera, ¿por qué pasan estas cosas en el mundo? En mi colonia, en mi barrio, en mi familia, en mi matrimonio. Y nos vamos acercando cada vez más a uno mismo, ¿verdad? ¿Por qué suceden? Bueno, mis hermanos, Dios definitivamente siempre tiene propósitos eternos. Y Él va a cumplir sus propósitos y sus planes a pesar de las acciones humanas. ¿Por qué? Porque su voluntad es constante y firme, no cambia. Lo que Él dijo lo va a hacer. Por eso podemos confiar en ello. Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Estoy leyendo Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos ¿de qué? De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo sé, dice el Señor, los pensamientos. Yo tengo cosas buenas para ti, porque no hay crisis donde yo reino, dice el Señor. Sabes, en el cielo no hay caos, no hay crisis. Imagínate en el cielo cómo serán las cosas. ¿Qué nos espera? No hay caos, no hay violencia, ¿sí? Todos somos bienvenidos, los que hemos creído en Jesucristo como el Señor, desde luego. No hay crisis, todo está bien. Y esto, mis hermanos, nos enseña la fiabilidad de sus promesas. Por eso, las promesas de Dios en la palabra y las promesas a sus discípulos son inalterables. Todo lo que el Señor ha dicho, todo lo que el Señor dice y todo lo que dirá conforme a su palabra, mis hermanos, son inalterables. Esta estabilidad, entonces, es el fundamento de nuestra fe. Porque imagínate, no podemos creer en alguien que es inestable para poner nuestra confianza, para poner nuestra fe y nuestra seguridad en alguien que no es fiable, que se va a desdecir de un momento a otro y va a decir, no, yo no dije eso, no es cierto. Y que a unos quiere más que a otros, y se ve que ama a unos más que a otros, y yo estoy en aquella iglesia más que en la otra. No, mis hermanos, no es Dios así. Por eso son inalterables los fundamentos que Dios ha establecido para nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 20 dice, Segunda de Corintios capítulo 1 verso 20 dice, porque todas las promesas de Dios, escuche, ¿cuántas? Bien, ya apareció ahí. Todas las promesas de Dios, todas las promesas. ¿Cuántas? Hay un límite de las promesas de Dios. Dice entonces, todas las promesas de Dios, o sea, piénsalo, todo lo que Él prometió, porque Dios no va a cumplir cosas que no prometió, ¿de acuerdo? Dios no te va a sacar de un lugar donde si tú te metiste pensando que yo me meto y Dios me saca. Todo lo que tú hagas para que recibas la promesa es lo que Dios dijo. Por eso este versículo dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. A ver, dígalo conmigo, amén.
La iglesia debe de responder el amén, así sea, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Esta, mis hermanos, es una constante en un mundo inestable, que Dios es inmutable, Dios es fiel, Dios no está en crisis. Por eso este versículo que estamos leyendo del Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hermanos, ¿cuántas personas? Estamos hablando de la lluvia acá en Veracruz. ¿En dónde? ¿Cómo dijimos? Bueno, Poza Rica y varios lugares por ahí. Estuvieron esperando auxilio y auxilio y auxilio y nunca llegó. Estaba diciendo en algunas entrevistas, no de las noticias comerciales, sino algunos que se metieron ahí entre la gente y preguntaron en los pueblitos, en las rancherías. Le dijeron, pues, y decía la gente, pues yo nomás vi que le vi la cara a una persona que iba ahí y pidiendo auxilio, y ya no supimos, no podíamos hacer nada. No sé qué pasó con esa persona. Eran corrientes de agua tremendas, hermano, terribles, ya algunos ya los hemos visto, ¿no? Pero no llegó el auxilio, no llegó el socorro. Y el Señor dice aquí claramente, dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Quién puede hacer eso? Nuestro Dios. Cuando estamos en crisis, cuando estamos en una situación adversa, Él es nuestro pronto auxilio. Él sí puede llegar pronto. Él sí puede llegar rápido a nuestra ayuda, porque dice su palabra que Él es nuestro pronto auxilio. Entonces, ¿no está ocupado? Sí puede, aunque llames al 911 las 20,000 veces que llames y no se aparece nadie. El Señor se aparece. El Señor es tu socorro. Esa es la inmutabilidad del carácter de Dios. Por eso Él es Dios, su divinidad así es. Puedes confiar en Él. Él es nuestro amparo. En un constante mundo inestable, te lo digo una vez más, Dios no está en crisis. Esto aborda el sufrimiento y la injusticia desde una perspectiva bíblica, ofreciéndonos un camino hacia la paz que no ignora las dificultades, claro que sí, sino que las enfrenta con fe y con confianza en la soberanía de Dios. Todos tenemos dificultades, ¿verdad? Situaciones adversas que suceden en nuestro corazón, en nuestra familia. Pues confiando en el Señor, mis hermanos, hay un camino para ti y para mí como discípulos de Jesús, que podemos estar en paz y con esa confianza, claro, no ignorando las dificultades. Pero nuestra fe, mis hermanos, tiene que estar firme en Jesús. Esa confianza en la soberanía divina del carácter de nuestro Dios. Él no está en crisis. Él puede ayudarnos. Por eso la primera parte de este versículo, Salmo 46, verso 1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Pero después dice las adversidades, tremendas cosas que suceden. Bueno, el mundo está en caos, mis hermanos, y seguirá en caos. No hay solución, no hay nada que el mundo pueda hacer, pero el cielo sigue firme. ¿Escucharon? El cielo sigue firme, que es nuestra ciudadanía, que está en los cielos. Entonces, sí, aquí están las cosas terribles y se van a poner más terribles. Y por más que quiera alguien llegar a solucionar las cosas, no va a ser posible, porque el mundo está determinado a seguir en caos de todo tipo. Pero el cielo sigue firme, y allí es donde está puesta nuestras miradas. Allí es donde estamos confiando en el Señor. La realidad entonces del caos, mis hermanos, es que debemos de comenzar reconociendo las distintas formas del caos que experimentamos. ¿Qué hay? Inestabilidad en el mundo, problemas familiares, crisis personales, enfermedades,
Estamos viendo que están apareciendo enfermedades que ya las teníamos enterradas de hace muchos años. Cuando yo estaba chiquito, imagínense, ¿cuántos años no? Yo me acuerdo del sarampión, de algunas que están volviendo a resurgir, mis hermanos. Nos están agarrando desprevenidos esos virus. Pues, ¿sí? Estamos en una situación difícil. ¿Te imaginas si el COVID nos puso a bailar a todos, a todo el mundo? Cambió completamente, drásticamente todo. Van a venir otros peores, que no vamos a estar preparados. Bueno, son crisis, caos en el mundo, ¿verdad? Pero ahí mismo, mis hermanos, en el mundo nos enseñan a buscar la paz como cristianos, como discípulos. Y no la paz del mundo, porque la paz del mundo es busca distracciones. No, porque eso solo deja insatisfacciones, el poner los ojos en el mundo. La gran pregunta entonces en esto es que en medio de esta realidad surge una buena pregunta: ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios? Ahorita que estábamos pidiendo por un cristiano que está desaparecido, no sabe dónde está. Un joven de 16 años. Entonces uno piensa: Señor, ¿dónde estás? Ayuda, Señor. Pero fíjense, aunque veamos ese caos emocional de los familiares, de nosotros como cristianos, al ver eso, que a los cristianos también, y no somos exentos de todo ello, podemos preguntar: ¿dónde está Dios? Déjame decirte algo: Dios todavía no está en crisis. Dios está resolviendo todo asunto, y todo lo que suceda, mis hermanos, está en el control de Dios. ¿Puedes creer eso? Que todo lo que suceda está en el control de Dios. Bueno, mis hermanos, Él es realmente bueno y justo, y si permite que vivamos en ese desorden, la respuesta bíblica es que Dios va a permitir que eso suceda, y enfrente de esa situación terrible, mis hermanos, hay una gran verdad de su carácter: que la inmutabilidad de Dios en medio del caos, Él es nuestro refugio. Por eso este versículo que leímos, Salmo 46, verso 1, ¿sí? Ahí nos enseña que la vida es como un mar agitado, pero la Biblia nos asegura que Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza, un auxilio siempre presente. Su presencia, escuchen, su presencia en tu corazón, en tu familia, no elimina la tormenta, ¿sí? Pero nos provee de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Como cristianos y discípulos de Jesús, sabemos cuáles tormentas hemos ya pasado, ¿sí o no? El trabajo, los hijos, la economía, la familia, un hogar, una casa, ya me la pidieron, no tengo dónde irme, ¿qué voy a hacer? Estoy solo, estoy sola. Hay una crisis, mis hermanos. Pero la presencia de Dios en nosotros, su divinidad y su grandeza, no elimina las tormentas. Claro que no. Pero sí nos provee de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses capítulo 4, verso 7. Filipenses capítulo 4, verso 7 dice: y la paz de Dios. ¿La paz de quién? Podemos aplicar entonces esto que estamos leyendo aquí con lo que hemos hablado de Dios. La presencia, la inmutabilidad, no hay cambios en Él. Él es siempre firme en sus promesas, cumpliendo su palabra. Esto entonces nos enseña que la paz de Dios, que sobrepasa, escuchen, todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es tremendo, mis hermanos. Porque la paz de Dios, ¿de quién es la verdadera paz? Viene de Dios. Esa verdadera paz
que dice claramente, sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, o sea, nuestra fe y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Seremos guardados, no exentos de problemas, no exentos de crisis, no exentos de situaciones difíciles, no. Ahora, mis hermanos, el Señor está diciendo que la paz de Dios, Él está dándonos una paz. Esta es una paz fuera de la capacidad humana, ¿sí o no? No hay manera de que la consigas en el tianguis. No hay manera de que llames a Shane y le digas, aviéntame unas bolsas de paz. No hay manera que la puedas conseguir en Temu. No hay manera. Esa solamente viene de Dios. Por eso dice la paz de Dios. Entonces, esta paz de Dios está fuera de control o de capacidad humana, fuera de comprensión humana. No pueden entenderla, pero escucha, pero accesible a todos a través de la fe en Jesús. Entonces el Señor pone candados, ¿sí?, para que solamente los que entienden la paz de Dios, el carácter de Dios, la personalidad de Dios y quién es su Dios, sepan que ese candado tú lo puedes abrir por la llave de la fe. Tienes paz. Pero sigo teniendo a ese hombre ahí en mi casa. El Señor es tu paz. Pero sigo teniendo esa necesidad del dinero para pagar esta cosa. Pero Dios es tu paz. Pero es que en mi trabajo me dijeron que es la última semana o el último mes y después no sé qué voy a hacer. Dios es tu paz. Pero es que mi hija anda en caminos, esto y aquello, ya me salió con que le encontré algo ahí en su mochila. Dios es tu paz. ¿Podemos comprender eso? Entonces, fíjense bien, la llave es la fe para las promesas que Dios quiere cumplir en sus hijos. Y ahí está la paz. Ahora, origen de esa paz, Dios, y es celestial. No la puedes conseguir en ningún otro lugar, en ningún otro movimiento, con ninguna persona, por más grande que pueda ser. Esa viene de Dios, porque su origen es Dios. Su naturaleza de esa paz es sobrenatural. Es algo que no la puedes entender, ¿sí? No viene de un país, no viene de un planeta, no viene de cierto lugar, no. Es sobrenatural. Su efecto es que guarda, que protege los corazones y la mente. Ese es el efecto de esa paz. Ahora, se experimenta cuando por fe no se preocupa uno por nada. Cuando por la fe no se preocupa uno por nada, porque descansas en el Señor. Eso es, hermanos, saber que nuestro Dios no está en crisis. Dile al que está a un lado contigo, Dios no está en crisis. Y si tú estás en crisis, más bien y más te vale que te metas a las cosas del Señor, a orar, a buscarle. Su soberanía, entonces, mis queridos amigos, y sobre toda la creación, allí está. En este versículo 2 del Salmo 46, verso 2, el salmista no niega que la tierra tiembla y que los montes se agiten. No, sin embargo, su fe se basa en la soberanía de Dios, quien controla inclusive el caos. Él es el creador que trabaja con el caos para traer orden. ¿Te acuerdas? Al principio de la creación era un desorden total y el Señor trabajó y le puso orden a todo lo que había ahí. Todo lo puso en su lugar, separó las aguas de los cielos, todo lo puso en orden. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que su soberanía está sobre
toda la creación. Así sea el caos más terrible en el que tú te encuentres en tu corazón, mis hermanos, el Creador va a trabajar en ese caos para traer orden. ¿Puedes creer eso? Que en ese caos pequeño pero inmenso en el que te encuentras, Dios va a trabajar en él para traer orden a tu vida. Entonces podemos entender que el carácter de Dios es digno de confiarle, porque su fidelidad es parte de ella. La fidelidad de Dios, mis hermanos, no significa que Él es cambiante, no. La fidelidad de Dios es, y nos enseña que es inmutable en su naturaleza y que cumplirá sus promesas. La historia bíblica está llena de que Dios siempre cumplió desde los principios, desde el arca de Noé hasta el momento en que fue Jesucristo crucificado. Él cumplió en su fidelidad. Puedes confiar entonces en Él. La justicia de Dios, mis hermanos, en el sufrimiento. Alguien puede pensar, qué injusto es Dios, ¿por qué me tocó esta cruz? ¿Por qué a mí me tocó sufrir tanto? ¿Por qué? No, eres un mar de lágrimas, ¿sí? Ahora sí que los pobres también lloran, vas a decir. Te sientes terrible en una situación difícil. La justicia, mis hermanos, o la injusticia, más bien, no significa el final. Es el inicio de lo que Dios va a hacer. ¿Por qué? Porque se reconoce que aunque el mundo está caído y con todo su sistema, y aunque en ella estamos tú y yo como los justos del Señor, sufrimos, y aunque la maldad parece que triunfa, sin embargo, la justicia de Dios no solo condena al culpable. Escuchen, la justicia de Dios no solo condena al culpable, sino que también vindica al inocente. Le da salvación al inocente y al final su justicia prevalece. ¿Por qué digo esto? La justicia de Dios beneficia, ¿sí o no? Pero también castiga. La justicia de Dios beneficia, claro que sí, porque al mirar nosotros a la cruz, la justicia de Dios se hace presente y nosotros, confesando a Jesús como Señor de nuestra vida, somos salvos. Pero ¿qué cuando alguien no quiere confesar a Jesús? Cuando nos dice, no me gusta eso, yo no quiero saber nada de Dios, de la Biblia, de la oración, de la iglesia, de los cristianos, me molesta todo eso, yo no quiero nada, estoy bien así como estoy viviendo y a mí déjenme. Él va a recibir en la justicia de Dios su castigo, ¿sí o no? Claro que sí. Y la cruz es nuestra máxima expresión de esa justicia. ¿Por qué? Porque en la cruz Jesucristo, el justo, sufrió la máxima injusticia. Ahí está Él pagando por toda la injusticia. Sin embargo, a través de su muerte, Dios trajo la justicia definitiva sobre el pecado. El pecado ya no tiene poder sobre los hijos de Dios. Y esa es la bendición de vivir bajo el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ahí en la cruz del Calvario Jesús nos ofreció perdón. Nos dio perdón, nos dio nueva vida a todos los que creemos en Él. ¿Hiciste algo para merecer eso? No. Esa es exactamente la justicia de Dios. Ahora, fíjense bien. En la cruz del Calvario, Jesucristo nos dio la redención a todos, todo el que quiera. Y eso fue antes, ahora y será después. Todo aquel que mire y confiese que Jesús es el Señor y que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, será salvo. ¿Verdad que sí? Bueno, esa es la redención para todos. Pero también la cruz, o en la cruz, se dio el castigo y la perdición al injusto cuando rechazan a Jesús. Entonces, ahí está la justicia para los que confían en Él. Pero también está el castigo para los que le rechazan.
¿En dónde está puesta nuestra mirada? Primera de Corintios, en el capítulo 1, verso 18, dice: porque la palabra de la cruz, estoy leyendo Primera de Corintios capítulo 1, verso 18. Porque la palabra de la cruz es ¿qué? Locura. A los que se pierden, ahí está. ¿A quiénes? A los que rechazan. Bueno, la cruz no es locura en sí, pero para los que la rechazan, sí. ¿De acuerdo? Pero a los que se salvan, a los que creen en ella, en el sacrificio de Jesús, eso es a nosotros, ¿qué es? Es poder de Dios. Poder de Dios. Quiere decir, mis hermanos, que Dios no está en crisis. Él está dispuesto. Vayamos a 2 de Corintios, en el capítulo 12. ¿Cuántos saben que Dios puede utilizar el dolor? Que Dios puede utilizar el dolor del hombre para fines correctos. El propósito de redentor del dolor. Dios puede usar el sufrimiento para nuestro crecimiento personal y espiritual. Esas cosas que te duelen, que no entiendes, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué si oro no sucede esto? ¿Por qué no me libra de esto? ¿Cuántas veces hemos pasado aquí? Ay, que digan mi nombre, que digan mi nombre, que digan mi nombre, y no lo dicen en algo. Ay, y vamos a pasarles aquí los nombres de los niños que ya están registrados y que los esperamos en la siguiente clase, y bueno, lo que sea. Y tú dices: ay, Señor, Padre, ay, que digan el nombre de mi hijo, y no lo dijeron. Y tú dices: ¿qué vas a decir? No, ¿para qué creo en Dios? ¿Para qué oré? Dios, todas esas manifestaciones las puede usar, y las quiere usar para tu crecimiento personal. ¿Podemos entender eso? Porque Dios no está en caos, o no es algo que se le está saliendo de las manos al Señor, y el cielo está en una rebelión total. Esa rebelión celestial ya pasó hace miles de años, y el Señor tomó cartas en ese asunto y me lo echó hasta acá a la tierra, al enemigo. ¿Sí están entendiendo eso? Bueno, en medio del dolor, entonces, el Señor nos libera de la angustia y nos enseña a depender de su gracia. Fíjense qué interesante. Por eso en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9 dice: y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Fíjate bien, o sea, el Señor perfecciona su poder en ti a través de la situación difícil que estás pasando. Por tanto, dice, de buena gana entonces me gloriaré más bien en mis debilidades. O sea, Señor, pues sí, me duele todo, y que me duelan más, porque quiero tu poder. Es lo que decía Pablo. Por eso me voy a gloriar entonces en mis debilidades, porque si el Señor se perfecciona en mí y en mis debilidades, pues dice: ay, quiero pues que me vaya más como en feria. Eso es lo que estaba diciendo en mi versión el apóstol Pablo, ¿no? Porque quiero el poder de Dios. Era lo que decía Pablo. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿qué? El poder de Cristo. Entonces, si me está yendo en feria, y si esto es para tu gloria, Señor, para yo aprender y sentir tu poder manifestado, pues órale, aquí estoy, Señor. Qué terrible aquellas personas en Veracruz. Bueno, estoy en eso de Veracruz porque estamos tratando de informarnos bien sobre lo que pasó ahí, ¿no? Pero perdieron todo. Refrigerador. No. Pues ya ni le digo qué perdieron, pero perdieron todo. Ya dice: esto es lo que traigo y esto es lo que me quedó. Mucha gente vociferó, tal vez, renegó, y en contra de las autoridades, en contra de los policías, los soldados. Te lo aseguro que puede ser que hasta en contra de Dios,
porque no entendieron semejante injusticia. Pero, hermanos, Pablo lo dice exactamente. Bueno, y como me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en tus problemas, en tu caos. Déjame trabajar en tu caos. Por eso Pablo dice, no, pues entonces de buena gana me voy a gloriar más en mis debilidades. Señor, no me quites dolores, no me quites esas aflicciones, déjamelas. Si es que tú te vas a manifestar en mí, yo quiero más de tu poder. ¿Y esto a qué nos lleva, mis hermanos? De que no vas a renegar, de que vas a entender que el Señor tiene control de tu vida. Hechos capítulo 14, Hechos de los Apóstoles capítulo 14, versículo 22. Mire lo que dice. ¿Qué dice? Confirmando. Eso quiere decir asegurando. Eso quiere decir poniendo en orden los ¿qué? Ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Oiga, eso está bonito, ¿no? Esa primera parte. Está hermoso esto, confirmando los ánimos de los discípulos y animándoles. Échele, Christopher, ánimo, tú puedes, no te desanimes, vas a salir en listas el siguiente semestre, no te preocupes, tú confía en el Señor. Tú, Lupita, tú, Juan, Pedro, Arturo, Memo, el Señor va a obrar en tus vidas. Confía en él. Y ahí está. Órale, sí. Gracias, Pablo, por animarme. De la verdad que me sentía caído, pero hasta andaba arrastrando la cobija. Pero me he fortalecido. Gracias, hermanos, por haber orado por mí. Gracias. Y bien emocionados todos. Pero mira la segunda parte. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¡Ay! Se me acabó el gozo, se me acabó la alegría. Ay, no, yo pensé que nada más era declarar y decretar y atar con 3 nudos y ya todas las bendiciones sobre mí. Pues no, fíjate que no. La verdad bíblica es esta, mis hermanos, que Dios quiere obrar en la situación en la que tú te encuentres. Por eso al final de este verso es necesario que a través por en medio de muchas tribulaciones. ¿Cuántos las conocen, las tribulaciones? Que mi carro se me descompuso y no tengo para arreglarle una banda que se desconchinfló y por una banda no puedo salir temprano y tengo que andar agarrando ahí una bicicleta que me prestó el vecino y bueno, y Señor, ¿dónde estás? El Señor está ahí. Allí está. Él no está en caos como tú. Él no está en crisis como tú. Pero nos está enseñando a que confiemos en Él. Porque a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. Entonces es necesaria la tribulación, mis hermanos. Qué interesante es, mis hermanos, que podemos entender que Dios no está en crisis y que podemos confiar y aferrarnos a Dios en medio de las dificultades, en medio del dolor, de los temores que nos pueden dominar. Sí, claro que sí. El camino correcto es acercarnos a Dios en oración y en obediencia a su palabra, porque Él es inmutable, no cambia. Lo que Él dijo, Él es para ti. Confiar en su provisión y su fortaleza es cuando confiamos en que Dios no nos dará una mayor carga de la que nosotros podamos soportar. Él es el que proveerá una y otra vez la salida. Su gran poder se perfecciona entonces en nuestra debilidad. Primera de Corintios, y termino con este versículo ya. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13. Primera de Corintios capítulo 10 en el verso 13. ¿Qué dice?
no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Final, para que podáis ¿qué? Soportar. Mis hermanos, Dios no está en crisis. Ponte de pie, por favor. Quiero que te pongas de pie. Y quiero que tomes la mano del que está a un lado contigo. Sí, los que puedan así extenderse y muévanse, no estén solitos, porque acuérdense, el que está solito le puede ir mal. Todos ya no están solas. Tómense de la mano. Padre, queremos darte gracias en esta noche preciosa que nos enseñas. ¿Cuál es tu carácter, Señor? Que aunque los montes se muevan, la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar, Señor. Estamos hablando de una crisis terrible en el mundo, en la casa, en el trabajo. Y dice, aunque bramen y se turben las aguas y los montes tiemblen a causa de su braveza, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Señor, qué hermoso eres con nosotros. Que esa justicia que nos lleva a confiar en tu corazón, en tu carácter inmutable, nunca cambias, prometes lo que harás, Señor. Entonces aquí estamos, Señor, en esta noche. Gracias por permitirnos confiar en ti, Señor. Gracias porque aún en medio de esta crisis, en esta situación en la que alguien pueda encontrarse en esta noche, una familia que no sabe de un familiar, los que nos están escuchando por internet, alguien que está pasando por esa situación difícil, como el pastor de Estados Unidos, John Salcido, que ha perdido a su esposa en estos días. Pero sin embargo, Señor, tú eres fiel, tu carácter es inmutable. Tú estás allí en medio de la situación. Tú estás allí, Señor, porque dice que en medio de esa tribulación tú nos das también la salida. Y te damos gracias, Señor, porque aunque la tierra esté en crisis, los cielos están en paz. Tu gloria, Señor, sobre cada corazón en esta noche. Gracias por cada corazón aquí presente, su situación. Que no pongamos nuestros ojos en las situaciones, porque tú eres nuestra paz. Porque a través o por medio de la cruz del Calvario, en esa justicia nos diste gozo, perdonaste nuestros pecados, nos diste vida nueva. Si hay alguien que la rechaza, pues también tendrá el pago de esa justicia, y será un castigo eterno para alguien que rechaza la salvación. Pero aquí estamos, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro pronto auxilio, dile, en las tribulaciones. Seguiremos firmes en ti, Señor, para tu gloria y tu honra. Amén. Mi vida entrego a ti, me rindo todo a Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Mi vida entrego a ti, me rindo todo a ti. Quiero edificar mi vida en ti, Señor. Y contigo siempre está. Contigo siempre está.